Primero que todo, saludarlos, darle la bienvenida, ¿ya? Y también invitarlos, ¿cierto?, a esta charla denominada Una mirada hacia la vocación, ¿ya? Que tiene como por objetivo mostrar, ¿cierto?, algunos aspectos importantes a considerar al momento que nosotros tenemos que decidir qué profesión, ¿cierto?, qué área, qué carrera a mí me gusta para poder el día de mañana desenvolverme. Pero antes de eso, presentarme. Mi nombre es Francisca Retamal, académica de la Escuela de Psicología, perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, psicóloga de profesión. Bueno, entonces, hechas las presentaciones, yo los invito entonces a que podamos participar, ¿cierto?, de esta charla que he denominado, ¿cierto?, Una mirada hacia la profesión, cuyo objetivo, como yo les decía inicialmente, es que revisemos algunos aspectos, ¿cierto?, que en alguna medida de repente nosotros tendemos a preocuparnos, a confundirnos, ¿cierto? Y a veces es bueno poder clarificar. Ya, voy a compartir con ustedes entonces pantalla y voy a la primera pregunta que yo siempre hago a los estudiantes, ¿ya? Y está basada en estas dos preguntas. Es, si estoy preparado académicamente y soy responsable, ¿cierto?, respecto a mis estudios, ¿ya? ¿Y en qué se basa esto? En el fondo es qué tanto yo me siento capaz de enfrentar este proceso, ya desde el punto de vista de la elección que yo quiero realizar, ya si me he preparado, si siento que voy con buenas herramientas, si hay algo que tengo que potenciar, ya creo que a lo mejor me faltan algunas decisiones, ya, todas esas son cosas importantes reflexionarlas antes, ¿cierto?, de tener que decidir, porque nos permite tomar una decisión mucho más acotada, ¿cierto?, mucho más certera, porque a veces nos ocurre que cuando no estamos con todos los puntos bien clarificados, tendemos, ¿cierto?, en alguna medida a tomar decisiones que muchas veces podemos arrepentirnos, ¿cierto?, después nos sentimos desmotivados y todo eso. Bueno, como segunda pregunta, yo me refiero a cuáles son mis miedos o temores. El tener que elegir, ¿cierto?, qué voy a hacer con mi vida en el ámbito académico no es un proceso fácil, ya, para nadie. Menos a la edad, ¿cierto?, de los 17, 18, 19 años, y a veces más, dependiendo, porque son muchos aspectos que hay que considerar. Entonces, para nadie es un proceso tan fácil. Así que el que considere que esto es llegar y decidir, yo diría que lo felicito, pero en realidad yo me quedo con mis aprehensiones porque yo siento que esto requiere de hartos aspectos que hay que considerar. Por lo tanto, es muy frecuente sentir miedos, temores frente a esta decisión. No me estaré equivocando, siento temor si me quedo aquí en Valdivia, emigro hacia otra ciudad. Hay muchas situaciones que nos generan muchos miedos e inseguridades que son propios, ¿ya? Bueno, previa a esta reflexión, que es importante que nosotros siempre hagamos esto antes de tener que decidir, la idea es que nos permita clarificar, no quedarnos con esos temores, ¿cierto? Sino que la idea es que hacer consciente que a mí me pasa algo, que esto no es un proceso fácil, ¿ya? Y que tal vez necesito de apoyo de otras personas también. En este proceso, ojalá pudieran participar, ¿cierto?, en ayudar a tomar la decisión, ¿cierto?, en ayudarnos a tomar la decisión otras personas. No que induzcan a que yo tome tal decisión, sino que nos ayuden, nos clarifiquen ciertos miedos, temores, nos entreguen información que me permita tomar esa decisión mucho más acotada, ¿cierto?, con mayor decisión. Esa es la idea. Ya, pero hemos pasado este primer punto y nos vamos a lo que nos convoca. Un aspecto que yo creo que muchos de ustedes ya saben, lo manejan, ¿cierto?, en alguna medida, y tiene que ver con el concepto de la vocación. ¿Qué significa? ¿Ya? Y aquí, en cierta medida, yo acá lo he puesto porque es un concepto que en ese sentido tiene mucha razón al decir que la vocación no es un proceso, perdón, no es un suceso, no es un evento que ocurre en el minuto que ya terminé la enseñanza media, ahora tengo que decidir. No, la vocación es un proceso que se viene construyendo tempranamente. Ya de hecho, nosotros cuando somos niños, ya empezamos a manifestar ciertos intereses, ¿cierto? Muchas veces estos pueden variar, no significa que yo cuando era pequeño tenía, no sé, me gustaba ser militar, me gustaba ser médico, ¿ya? Y hoy día puede que ya no sea área de mi interés, pero ya estamos manifestando intenciones, y esto es por eso es un proceso que se va construyendo tempranamente,
Por eso es bueno que también los papás puedan apoyar en este proceso también, familiares, personas que, ¿cierto?, nos conocen, que nos puedan orientar, profesionales de las áreas que a mí a lo mejor me llaman interés, ¿ya? Porque esto está ligado a un proyecto de vida. Por eso es que es un proceso. Porque yo con esto voy a construir. Piensen que yo en el minuto que yo tenga que decidir, ¿cierto? Por algo, por una carrera, es algo que yo voy a dedicar la mayor parte del tiempo de mi vida y de mi día. ¿Ya? Nosotros generalmente a nuestro quehacer profesional dedicamos mucho más, ¿cierto?, de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso es que es importante construirlo bien. Y bien significa que yo me sienta a gusto con la elección, que me motive a hacer lo que yo hago, que lo disfrute, que no sea una tortura. A eso se refiere, ¿ya? No es a la carrera, sino que a lo que yo he decidido lo haga con agrado. Eso, ¿ya? Por lo tanto, aquí, como dice esta diapo, ¿cierto? Que aquí la construcción de la vocación implica realizar un proceso de decisión que se relaciona con la identidad, ¿cierto? Con la configuración de la identidad personal. ¿Y por qué es así? Porque es parte, estamos en una etapa, generalmente cuando a nosotros nos toca decidir esta parte importante, ¿cierto?, de la vocación, generalmente nos ocurre en la etapa de la adolescencia. Y ahí se están configurando una serie de aspectos y entre ellas aparece este concepto. Por eso que no es menor, ¿ya? Y que también muchas veces si yo estoy desinformado me hace pasar malos ratos. Bueno, por tanto, como dijimos que era un proceso, ya que hay que decidir qué implica. Implica, ¿cierto?, que el adolescente se plantea muchas interrogantes. Ya se están haciendo muchas interrogantes del ámbito de lo personal, de lo afectivo, de lo social, y más encima tengo que plantearme estas interrogantes en el ámbito académico. Entonces, por eso yo les digo a los estudiantes que no es un proceso fácil. Significa que hay hartas cosas con las cuales yo tengo que lidiar, con aspectos personales, con la familia, porque a veces también la familia a veces nos apoya, pero también se nos presiona, ¿cierto? Pero también hay que tratar de consensuar, ¿cierto?, con esos aspectos que están alrededor mío. Y por supuesto también con los aspectos sociales. Entonces, ¿qué implica el tener que yo, decidir, ¿cierto?, por una carrera? Bueno, aquí hay que tomar una decisión. Si realmente es el ámbito universitario lo que a mí me llama la atención, es el ámbito técnico profesional u otro ámbito. Pero es importante que yo lo clarifique, ¿ya? Y me informe, conozca de lo que yo, de esas áreas que a mí me llaman la atención, tengo interés. Es súper adecuado poder conversar con personas que ya están desempeñándose en esos ámbitos, porque de verdad es muy clarificador y, por supuesto, me permite tomar esa decisión mucho más tranquila. ¿Mm? Bueno, pero hay algo que ya depende de nosotros, ¿ya? Y una de las cosas que, aparte de lo externo que nos ayuda a poder tomar una buena decisión, un aspecto necesario en nosotros es poder conocernos para poder decidir mejor. Como yo les decía, generalmente esto nos ocurre en la adolescencia. Y a veces estamos con tantas crisis que no siempre tenemos respuesta para todo, ¿ya? Entonces, aquí van algunas pistas que les podría servir como para poder decidir mucho mejor. Hay que reconocer cuáles son mis habilidades, ¿cierto? Mis habilidades en todo sentido, ya sea en el rendimiento escolar, por ejemplo. Hay áreas en las cuales yo tengo mejor desempeño, por ejemplo, el área de las matemáticas, puede que tenga un mejor desempeño, puede que no sea mi fuerte la parte numérica, ¿cierto? Sino que yo soy mucho mejor en todo lo que tiene que ver con el razonamiento, con la lectura, con la comprensión lectora, por ahí va mucho mejor mi habilidad. Entonces, es importante que uno vaya reconociendo primero sus habilidades a nivel académico, ¿ya? Bueno, también la personalidad, ¿ya? Es muy importante porque también yo tengo que, en cierta medida, ensamblar, tiene como que encajar, ¿cierto?, mis aspectos personales con la opción, ¿cierto?, que yo estoy tomando. Por ejemplo, en el ámbito profesional mío, yo soy, en este caso estudié psicología, pero hubiese sido terrible haber estudiado esta carrera y que a mí no me gustara trabajar con personas, no me gustara lidiar con personas, conversar con las personas. ¿Se imaginan cuando la carrera, esta profesión lo que pide, ¿cierto? Y lo que más tengo que hacer es interactuar con otros. Por lo tanto, si mis características de personalidad no se ajustan muchas veces a,
a las orientaciones que tiene esta carrera también tengo que considerar. Ah, pucha, pero es que yo no me veo haciendo esto. Entonces, a lo mejor, aunque tenga las habilidades, a lo mejor tendría que pensarlo mejor. ¿Ya? Mis intereses, ¿ya? ¿Qué es lo que me gusta hacer a mí? Y a veces no siempre es un interés, sino que a veces hay dos, tres o más. Entonces, por eso es importante que uno vaya haciendo como una especie de lluvia de ideas, anotando, ¿cierto?, cuáles son los intereses y también dándoles un orden. A ver, esto es lo que más me gusta, así ya dándole un orden de acuerdo a las categorías, ¿cierto?, al nivel de importancia que tiene para mí. Bueno, eso va muy ligado también con las motivaciones, los valores también, porque a lo mejor este ámbito donde yo estoy decidiendo no comparto mucho algunos aspectos ya de desenvolvimiento, entonces no estoy muy convencido. También tenemos que lidiar con eso. Por supuesto, mi capacidad de trabajo, ya reconocer cuáles son mis habilidades en ese sentido y también es importante, y no menor, reconocer mis limitaciones. Por ejemplo, si yo siento que no tengo técnicas de estudio, o sea, yo sí, cuando estudio me va bien, pero en general no tengo esa habilidad donde yo estudio permanentemente y todo lo demás. Por supuesto que es una limitación, pero no significa que sea una barrera para que yo no pueda desenvolver o estudiar lo que yo he decidido. Eso se trabaja, ¿ya? Si yo soy capaz de reconocer mis limitaciones, las puedo trabajar. Por eso que es importante que uno pueda reconocer cuáles son sus habilidades, pero también reconocer sus debilidades o las limitaciones para poder construir, ¿cierto? Fortalecer esas debilidades y que en el fondo el día de mañana se transformen en herramientas personales que me permitan tener un buen desempeño, ¿no?, en todos los ámbitos, no solamente ligado a lo académico. ¿Ya? Es importante reconocer, bueno, como se dice, los aspectos positivos y los negativos. Eso suena un poquitito a lo mejor fuerte, mejor reconocer las habilidades y las limitaciones. Es lo mismo. Bueno, una de las preguntas frecuentes, y por eso yo la planteo aquí, es que los estudiantes se plantean, ¿qué debo tener en cuenta para poder realizar una buena elección? Bueno, como yo les decía, como es un proceso de construcción, es importante considerar aquí el mejor aliado es el tiempo, ¿ya? Y eso significa que por eso que no es algo que yo tengo que decidir de un minuto para otro, es algo que yo tengo que venir construyendo tempranamente. Ya muchos estudiantes lo comienzan, ¿cierto?, a ser mucho más conscientes cuando ingresan a la enseñanza media. Empiezan a ver ya, mira, a mí me gusta esto, así que por aquí voy a tener que poner mucho más énfasis. Ya, ¿a qué área me voy, a por dónde me quiero ir? Por aquí tengo que, a lo mejor, afinar un poquitito más algunas estrategias. Eso, y eso requiere tiempo, entonces eso hay que ir construyéndolo todos los días, informarse, ¿cierto? El tiempo es el mejor aliado. Otra cosa que uno debe tener en cuenta, ya los intereses, los gustos personales. Por eso es que aquí es importante que otras personas nos puedan ayudar, pero no que influyan en mis intereses, porque a veces los papás cometemos ese error de querer, ¿cierto?, que nuestros hijos hagan lo que a mí me hubiese gustado, pero eso no está basado en los intereses de uno. Por eso es que es importante conversar ahí, ya contarle a los papás, hablarlo, comunicarse, ya, y ahí, por supuesto, en la medida de poder consensuar y llegar a acuerdos. Bueno, otro aspecto importante son las aptitudes, ¿ya? Pero todo tiene que ir con un objetivo, que qué es lo que quiero en la vida, qué me gustaría desarrollar. Y por eso yo les digo que a veces no necesariamente es un objetivo, a veces tenemos más de uno. A lo mejor los plazos, en qué metas, ¿cierto? Si esta es una meta a corto plazo, esta otra es una meta un poquito más larga, pero a lo mejor todo lo que yo me estoy planteando lo puedo realizar, pero en diferentes órdenes, ¿ya? Pero al momento de tener que decidir, yo diría que el tiempo y los intereses y las habilidades es súper importante para poder construir y, por supuesto, llegar a una buena decisión. Otro aspecto importante, y son las preguntas básicas que muchas veces los estudiantes se realizan, ¿cierto?, cuando tienen que decidir. Por ejemplo, ¿yo podría realizar esas actividades con satisfacción o prefiero otra? Esos son cuestionamientos que se hacen y son válidos. A lo mejor, pucha, en esta profesión, en esta carrera, ¿me podré desenvolver bien? Bueno, a lo mejor no voy a tener la respuesta en ese minuto, pero si yo converso con personas que están desenvolviéndose en ese ámbito, a lo mejor me va a clarificar y yo voy a poder tomar como referencia, ¿cierto?, sus experiencias para poder decidir.
tengo la habilidad para hacer esas actividades por mi cuenta o sin ayuda, o creo que siempre necesitaría apoyo, también va muy ligado a lo anterior. ¿Podría hacerlo? Claro que sí, a lo mejor inicialmente voy a necesitar apoyo y después ya voy a poder ser independiente, autónomo, proactivo, ¿ya? Pero bueno, eso son interrogantes que son válidas y son necesarias plantearse. Ahora, ¿con esa carrera conseguiré trabajo? Si bien es una pregunta que puede sonar un poco fría, ya dura a lo mejor, pero es súper importante y no es menor, ya, porque la verdad es que todos los que hemos estado, tomamos una opción, ¿cierto?, en este ámbito, es porque el día de mañana queremos desenvolvernos, ya, no es que yo quiera estudiar para quedarme sentado en mi casa, de alguna manera quiero desarrollar mis habilidades y, por supuesto, ejecutar lo que yo he aprendido. Entonces, no es una pregunta menor y es muy importante. Si hay suficiente trabajo para mantenerme, ¿cierto? Y hacer de esto un proyecto de vida, por lo mismo vuelvo a repetir que aquí es importante conversar con personas que ya están en el ámbito, conocer que a lo mejor esa carrera a la cual yo estoy optando tiene más de un camino. Por ejemplo, muchas veces los estudiantes creen que en psicología solamente se ve la parte clínica y desconocen que hoy día tenemos psicología del deporte, psicología educacional, psicología en las organizaciones, psicólogos comunitarios. Y doy este ejemplo no para inducir a la carrera, sino porque es mi área, entonces es lo que conozco, ¿ya? Entonces no me atrevo a hablar de otras áreas de las cuales yo desconozco y puedo desinformarlo. Hago esa acotación. Otra cosa, ¿podré sostener una familia? También, bueno, y eso va muy ligado con si yo consigo trabajo, ¿cierto? Bueno, y por supuesto también si esta profesión, lo que yo he decidido hacer, me permite hacer otras actividades y no me va a absorber todo el día. Pero yo diría que esa respuesta, quien la puede dar es solamente la persona, porque va a depender de sus propias organizaciones, de sus propios límites, de sus propias, de la forma en que yo establezca, ¿cierto? Bueno, mis tiempos, cómo me organice en ese ámbito, voy a poder dar respuesta. Y tal vez no es una respuesta que pueda dar hoy día, pero si yo comparto con otras personas, hago estas preguntas, me informan, a lo mejor yo me puedo hacer una panorámica un poquito más general y sé a dónde voy. ¿Se fijan? Por lo tanto, son preguntas no menores, siempre están saliendo. En general, cuando uno hace un conversatorio, cuando conversa con los estudiantes, aparece. ¿Ya? Bueno, ¿qué información debo buscar? Bueno, aquí es súper importante informar, como yo decía inicialmente, qué tipo de carrera es la que a mí me gusta, una o dos o más pueden ser, quién, ¿cierto? ¿Dónde se cursa esta carrera? Lugar donde se cursa, qué títulos se otorgan, ¿cierto? Porque muchas veces en distintas universidades, distintos institutos o unidades educativas entregan, el perfil no es el mismo, ¿ya? Por eso es que es importante saber, bueno, si yo quiero esta universidad, ¿cuál es el perfil de egreso en este caso para la carrera que yo he decidido? ¿Qué se requiere para poder entrar a esta carrera como conocimientos previos? ¿En qué ámbito se requiere tener conocimientos ciertos básicos para yo poder, en el fondo, poder desenvolverme bien y no llegar a lo mejor con algunas limitaciones del punto de vista académico porque no tuve, ¿cierto?, esas asignaturas en enseñanza media, por lo tanto son prioritarias para la carrera que yo decidí. Entonces, bueno, hay que también informarse por ese lado. El plan de estudio de las carreras. Hoy en día todos los institutos, ¿cierto?, que ofrecen una carrera tienen en sus páginas web el plan de estudio, la malla curricular. Por lo tanto, en ese sentido me informa bastante cuáles son las asignaturas, ¿cierto?, que me permiten, que me van entregando, ¿cierto?, de acuerdo a los niveles donde va cursando el estudiante y qué se requiere para ello. Por supuesto, las competencias del título que se otorga y las opciones dentro de este campo. ¿Cuáles son mis opciones laborales? ¿Ya? ¿Dónde puedo buscar esta información? Bueno, yo creo que ustedes son mucho más expertos en este caso que yo en encontrarla. Ya hay muchas instancias donde yo puedo obtener información a través de la guía del estudiante. Cada universidad, ¿cierto?, o instituto donde se cursan las carreras tienen información. Dan charlas vocacionales, bueno, exposiciones, charlas
ferias que se hacen, ¿cierto? Generalmente que tienen que ver con esto, ligado a mostrar, ¿cierto? Cada universidad, cada instituto, centros de formación, ¿cierto? Las carreras que ofrecen y qué se necesita. Entonces ahí con eso también me ayuda bastante. Y por supuesto, no menos, y cierto, y bien importante, el poder conversar con profesionales que estén ya trabajando en este ámbito, con estudiantes, cuál ha sido la experiencia de los propios compañeros, ¿cierto? Que ya están cursando la carrera. ¿Ya? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo están viendo este proceso de ellos? Eso también ayuda bastante a tomar una muy buena decisión. Bueno, todo lo que yo les he mostrado ayuda para poder decidir bien. Pero yo también hablé en un principio que hay ciertas limitaciones. Y una de las limitaciones no parte tanto en los estudiantes por la carrera. A veces las limitaciones parten porque cuando ingresan a la universidad sienten que no rinden como rendían en la enseñanza media. ¿Ya? Y esto tiene que ver, por ejemplo, en que no reconocen cómo aprenden. No saben, porque nadie se los ha enseñado. ¿Ya? O cuál es mi actitud frente al estudio. La verdad es que un poco perezosa. Yo estudio casi para la prueba y cuando estudiaba para la prueba me iba súper bien. Cuando ingresamos a la universidad, como que esta panorámica cambia. Entonces yo tengo que plantearme algunos desafíos aquí. Y por supuesto, si yo soy metódica, tengo una organización para estudiar, porque si no la tengo, lo más probable es que aquí voy a tener mis primeras crisis. Entonces, muchas veces, estos aspectos de los cuales yo les estoy conversando, chicos, es que influye y a veces confunde al estudiante en pensar, a lo mejor he decidido mal. Y no tiene que ver con su decisión frente a la carrera, sino que tiene que ver con que no sabe enfrentar el desafío académico, no tiene una organización para poder estudiar, ni menos tiene estrategias, ¿cierto? De cómo yo enfrento estas asignaturas. Pero eso es completamente trabajable. Y si yo lo reconozco a tiempo, por ejemplo, por último lo cuestiono antes de ingresar, ya, ¿cierto? Puedo reconocer que aquí tengo una limitación y que es importante apenas ingrese, ¿cierto? O si puedo hacerlo mucho antes, empezar a trabajarlo. ¿Mm? Ya. ¿Por qué yo hablo de este punto, chicos? Porque en realidad yo les diría que una de las cosas que más eh, desmotivación genera, frustración, tiene que estar ligado a la formación de los hábitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso va a producir fallas de concentración, siento que estudié toda la tarde pero no aprendí nada, a veces me cuesta el autocontrol, voy a empezar a estudiar hoy día y empiezo a dar de vuelta y empiezo a postergar, ¿cierto? Y nunca comienzo a realizar la tarea y me distraigo muy fácil. Y eso a la vez me desmotiva, no sé si quiero seguir estudiando, ¿se fijan? No me programo y por supuesto todo esto afecta a la organización. Bueno, si se fijan, son aspectos que tal vez ustedes los han conversado, pero aquí es necesario repasar, recordar, ¿cierto? Porque sí tienen un impacto al momento de tener que decidir. Y si yo quiero decidir bien, tengo que considerar estos aspectos. Bueno, ahora yo los quiero invitar a que ustedes puedan responder este pequeño cuestionario que ustedes están viendo en este minuto en pantalla y que dice cuál es tu estilo de aprendizaje. ¿Ya? Y aquí en el fondo, ustedes tienen que responder 6 preguntas. Tienen que responder aquella que los identifica más, ¿ya? Y cuando ustedes reconocen que la que lo identifica más, por ejemplo, puede ser la 1A, la 1B, perdón, la 2B, la 3C, ustedes lo van anotando. Se necesita un lápiz y una hojita para 6 preguntas. Después que hayan respondido estas 6 preguntas, ustedes van a reconocer cuál de estas 3 habilidades, visual, auditivo, kinestésico, se les repite más. En los resultados, a veces ocurre que hay personas que sacan puntajes más altos en lo visual, otro en lo auditivo, otro en lo kinestésico. Pero la verdad que hay algunos que también dicen, oh, pero yo a mí me salió bien parecido, bien similar. Este es un cuestionario muy, muy pequeñito, muy chiquitito, que nos invita a ver cuál es nuestro estilo de aprendizaje. Hay personas que retienen mucho mejor la información cuando la ven, ¿ya? Son visuales. Cuando yo veo un esquema, miro en la pizarra, veo la página del libro, yo me recuerdo eso y con eso yo traigo a la memoria esa información. Pero hay otros que retienen mucho más cuando el profesor explica, por ejemplo.
Ya retengo mucho más cuando yo escucho, cuando alguien me explica la materia, me habla de la materia, más que verla. ¿Ya? Esas son las personas auditivas, que tienen un estilo de aprendizaje que predomina lo auditivo. Y lo kinestésico es que yo tengo que llevar toda la teoría a la práctica. Entonces yo funciono mucho con ejemplo y también porque yo necesito el movimiento, necesito, por ejemplo, tomar apunte y después yo los tengo que llevar el libro porque siento que estoy repasando. ¿Se fijan? Son diferentes formas de estilos de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes reconozcan cuál es el que predomina, si es visual, si es auditivo, kinestésico. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es lo óptimo? Lo óptimo, ninguno es superior al otro. Los tres potencian mucho. Lo que pasa es que uno tiene que reconocer cuál es el estilo. Supongamos que en mi caso, voy a poner como ejemplo, soy más visual. Yo recuerdo caras, pero nombres, y los estudiantes siempre me lo dicen, soy pésimo recordando los nombres, pero de caritas los recuerdo a todos. Entonces, si yo tengo ese estilo, a lo mejor también tengo que entrenar lo auditivo. Entonces yo hago el ejercicio de trato de aprenderme el nombre, aunque me lo tenga que repetir una y otra vez hasta que lo pueda ya incorporar. Y también puedo ir desarrollando las otras habilidades. O sea, no porque yo tenga una, no significa que no pueda trabajar las otras. ¿Ya? Ojalá pueda tenerlas todas desarrolladas, porque eso me va a permitir enfrentar todo lo que es la parte académica de la mejor forma. Pero si yo tengo una, ¿cierto? Que por sobre otras, bueno, también es una herramienta, pero yo la tengo clara. Y eso es lo que a veces los estudiantes no reconocen, porque así yo también puedo desarrollar estrategias de estudio. Si soy visual, ¿qué estrategias son para yo aprender de manera visual? Si soy auditivo, ¿qué estrategias tendría que desarrollar para reforzar lo auditivo? Kinestésico, lo mismo. ¿Se fijan? Bueno, entonces vamos a las preguntas para ver, ¿cierto?, qué tipo de estilo es el cual en que yo me desenvuelvo. La primera pregunta ya dice, cuando estás en clase y el profesor explica algo que está escrito en la pizarra o en tu libro, te es más fácil seguir las explicaciones. A, escuchando al profesor. B, leyendo el libro o la pizarra. O C, te aburres, ¿cierto? Y esperas que te den algo que hacer a ti. 2. Cuando estás en clase. A, te distraen los ruidos. B, te distrae el movimiento. C, te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas. Recuerden que tienen que elegir aquella que más los identifica. La 3. Cuando te dan instrucciones. A, te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que hay que hacer. B, te cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problema si te las dan por escrito. O C, recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron. A veces los estudiantes dicen, pucha, pero hay más de una que me interesa. No, tienen que decidir por la cual, en el fondo, es la que lleva más representatividad. 4. Cuando tienes que aprender algo de memoria. A, memorizas lo que ves y recuerdas la imagen, por ejemplo, la página del libro. B, memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso. C, memorizas a base de pasear, mirar y recuerdas una idea general mejor que los detalles. Pregunta 5. En la clase, lo que más te gusta es que A, se organicen debates y que haya diálogo. B, que se organicen actividades en que los estudiantes tengan que hacer cosas y puedan moverse. Y C, que te den el material escrito con fotos y diagramas. Y acá, chicos, en la última pregunta, aquí tienen la opción de marcar 2. En las 5 primeras se elegía una. En esta te pueden identificarse con 2. ¿Ya? ¿Qué nos dice la número 6? Marca las 2 frases con las que identifiques más. A. Cuando escuchas al profesor te gusta hacer garabatos en un papel. Garabato es cuando uno se pone a hacer estrellitas, rayitas en el cuaderno mientras el profesor explica. Florcita, de repente yo las hacía, ¿cierto? Bueno, siempre cuando estamos en clase, ¿cierto? Aburridos, algunos dicen, empiezan a rayar el cuaderno. A eso se refiere, nada más que eso. B.
¿Eres visceral e intuitivo? Muchas veces te gusta o disgusta a la gente sin saber bien por qué. C. ¿Te gusta tocar las cosas y tiendes a acercarte mucho a la gente cuando hablas con alguien? Nosotros, yo creo que más de alguna vez nos ha tocado personas que se acercan bastante a nosotros, que son, cierto, nos tocan el hombro, ya, bueno, puede que a uno le guste un poquito más el contacto con otra persona. D. Tus cuadernos y libretas están ordenados y bien presentados. Te molestan los tachones y correcciones. Es cuando uno empieza a hacer borrones, ¿cierto? Y el cuaderno queda no muy grato. E. ¿Prefieres los chistes a los cómics? Y F. Sueles hablar contigo cuando estás haciendo algún trabajo. A ver, ¿qué significa esto? No significa que yo tenga una tremenda conversación, no, sino que, por ejemplo, a veces yo estoy preparando mi estudio y digo, ya, por aquí voy a empezar. Ahora, después que termine, voy a hacer esto y esto. Es esa conversación. A veces hablamos en voz alta, vamos pensando en voz alta. A eso se refiere. ¿Ya? Ustedes ahora ya han leído las preguntas, han seleccionado la que les llama la atención, la A, la B o la C, y se van a lo siguiente. Acá está. Si yo decidí en la pregunta 1 la letra A, tengo que colocar al lado auditivo. Si decidí la B, visual. Si decidí la 3, kinestésico. Así van pregunta por pregunta. La pregunta 2, la pregunta 3, la 4, la 5 y la 6. Una vez que ustedes ya han sacado, ¿cierto? Han decidido ya cuántos auditivos tengo, ahí uno va viendo cuál es la predominancia. ¿Qué les salió más? ¿Mm? Bueno, entonces los invito a que puedan responder, ¿cierto? Este test y que puedan ver cuáles fueron sus resultados, porque la verdad es que esto es la primera aproximación, ¿cierto? En cuanto a nuestro estilo, a reconocer que a lo mejor son mis limitaciones, pero también pueden ser mis fortalezas, y reconocer cómo estoy enfrentando este proceso, ¿ya? Es un proceso, ¿ya? Que requiere de información, nada más que eso. Entonces, en la medida en que yo esté informado, todos mis miedos, todas mis inseguridades, ¿cierto? Van a disminuir. Y por último, siempre al interior de nuestras casas de estudio, hay personas que nos pueden apoyar. Hay unidades ya profesionales que están a cargo de orientar a los estudiantes. La idea es que uno venga con esto un poquito más determinado antes de ingresar, pero si eso no ocurrió, yo puedo también resolver dentro, ¿ya? Así que si se fijan, no es nada tan complejo. Eso tiene que ver con la mirada a una elección vocacional. Así que yo acá los invito a conocernos, ¿cierto? Y por supuesto, bienvenido a la UAT si en caso estuviera dentro de mis preferencias, ¿ya? Así que un abrazo y espero que a través de esta conversación, ¿cierto? Donde yo traté de orientar un poquitito respecto a algunos puntos fundamentales al momento de tener que decidir, haya contribuido en su proceso, ¿cierto?, de construcción académica. Un abrazo y que esté muy bien.